Llegó el momento. Guatemala hacia la transformación digital. El gobierno de Guatemala manifiesta su firme compromiso con la transformación digital de las instituciones del organismo ejecutivo a través de la institucionalización de medidas, programas y proyectos de gobierno digital como herramienta esencial en la modernización de los servicios, transparencia en la gestión de los órganos de la administración pública y diseño eficiente de procesos, donde el ciudadano resulte ser el protagonista en el proceso de transformación del Estado a través de la creación de un ecosistema de colaboración e innovación, con la participación activa de los distintos sectores del Estado. Se analizan distintos elementos conceptuales y legales en materia de gobierno digital con su respectiva alineación a la Política General de Gobierno 2020-2024. De esa cuenta se llega a la definición del Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026 con sus objetivos y ejes estratégicos, la hoja de ruta para su implementación, así como el sistema de seguimiento y evaluación con su respectiva estrategia de comunicación. La esencia del gobierno digital es transformar la administración pública. De esa cuenta se espera consolidar un gobierno más robusto, con mayor velocidad para adaptarse al cambio, mayor probabilidad de dar continuidad a los programas, menores costos de operación y mejor eficiencia en la prestación de servicios públicos con un enfoque en el ciudadano. El Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026 está previsto para desarrollarse durante el presente periodo de gobierno. Sin embargo, se busca la consolidación de procesos y resultados a fin de garantizar la sostenibilidad y trascendencia de estos. Los constantes cambios y actualización tecnológica en un mundo globalizado, así como la demanda ciudadana por servicios más eficientes y calidad por parte del gobierno, hace que en el primer año de gestión del doctor Alejandro Yamatei Falla, presidente constitucional de la República de Guatemala, en el marco de la Política General de Gobierno 2020-2024, se defina la creación del Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026, a través del cual se busca abordar de una manera más integral y holística el tema del gobierno digital, como un proceso sostenible y a mediano plazo ante los constantes cambios de la tecnología. Se tiene como prioridad atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos. El Plan Nacional de Gobierno Digital se orienta a atender el pilar Estado responsable, transparente y efectivo, contenido en la Política General de Gobierno con su meta estratégica. Para el año 2023, los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de gobierno electrónico, cuyo cumplimiento está bajo la responsabilidad de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. No obstante, se busca trascender de un gobierno electrónico hacia un gobierno digital, donde el centro de interés es la atención al ciudadano. Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, trabajando en el proceso de implementación digital. Juntos lo lograremos. De seguridad, de redes, de cloud, inclusive, ya no empiezan a ser áreas de TI aisladas, sino que empiezan a trabajar en conjunto con diferentes proyectos, pero donde sus enfoques y sus esfuerzos son netamente respetados, pero se construye una línea base que permite trabajar un concepto interesante que nosotros llamamos el time to market, y es precisamente evitar los correos que antiguamente nosotros enviábamos, por ejemplo, para habilitar un servicio, consultar a seguridad si está los security checks, hablar con los equipos de redes para asignarlo dentro de la red o demás que necesitáramos, más aún si era hacia una sucursal o si íbamos a publicar el servicio, más aún si no estaba localmente, sino que posiblemente tendrá alguna dependencia en alguna nube pública. Entonces lo que empezamos es a conectar todas estas áreas como para empezar a automatizar precisamente esos procesos a través de diferentes soluciones o tecnologías que en su momento van a garantizar que, por ejemplo, si mi infraestructura X está operando con la operación Y, en el momento en que nosotros estemos considerando a compañías como la nuestra, van a permitir ser un habilitador. Nuevamente lo que nosotros buscamos es conectar diferentes entornos, diferentes procesos que ya puedan estar ejecutándose para garantizar que los procesos fluyan aún más y se optimicen las diferentes áreas de servicio que puedan estar presentes en la compañía. Asimismo, hablando de ese autoservicio, hablamos de un tema interesante, y es muchas veces necesitamos calcular temas de ROI, de TCO, para validar si, por ejemplo, la tecnología que estamos apuntando a evolucionar es realmente la más apropiada para nuestra organización.
Acá algo bastante interesante es que a través de nuestra compañía nosotros podemos apoyar eso. Nuevamente, simplemente estamos considerando cuáles son los precedentes, cuál es esa necesidad puntual, cuál es esa visión que tiene el cliente y sobre eso, que lo vamos a ver más adelante, a nosotros nos gusta trabajar un roadmap que vaya centrado a la organización. Acá el primer mensaje es, este roadmap puede ser para la organización X, pero asimismo puede ser aplicado para la organización Y, la organización Z. Cada organización va a tener parámetros diferentes. Quizá muchas veces nos hemos equivocado en el área de tecnología y es precisamente querer replicar algún proceso o concepto que pueda estar llevando una organización sin tener como referente realmente cuál es el modelo de operación o de negocio que nosotros tenemos. Posiblemente en ocasiones, cuando nosotros aplicamos ese mismo concepto o esa misma estructura, posiblemente nuestra organización esté más adelante del tópico que nosotros estamos viendo. Pero también posiblemente cuando nosotros la adaptamos, nuestra organización puede estar etapas anteriores a ese mismo modelo que debería ejecutar. Entonces es ahí donde nosotros nos convertimos nuevamente en ese Trust Advisor, en esa compañía consultiva que del lado de nuestros partners permiten, en este caso, poder definir ese camino o esas fases apropiadamente, acorde a presupuestos, acorde a alcances y demás, digamos, elementos que hacen crítico el ejecutar o no un proyecto o cómo nosotros lo podemos soportar ante la compañía. Y asimismo también trabajamos, perdón, hacia la nueva normalidad. Cuando hablamos de la nueva normalidad, generalmente escuchamos el tema de trabajo remoto, que anteriormente era un tabú, aunque venimos trabajando en este concepto desde años atrás, posiblemente la misma pandemia lo aceleró, donde también demostró que no necesariamente todos los usuarios deben estar intrínsecos o presentes en las oficinas, sino que algunas de sus tareas las pueden ir ejecutando remotamente, pero que también se puede generar ese concepto de flexibilidad, ¿cierto? Para que también el usuario pueda detectar, como también las mismas personas de la compañía, cuáles son las actividades diarias que nosotros podemos ejecutar y cómo nosotros podemos también decir, debo ejecutar esto al día siguiente y si tengo alguna tarea adicional, cómo la puedo organizar. También empiezan a orquestar su propia, digamos, agenda. Con todo esto es que nosotros consideramos un concepto de base digital que permite nuevamente ser un concepto flexible, que puede ser un concepto portable, pero a su vez que puede ser un concepto dinámico y sobre todo que puede ser aplicable en diferentes áreas. Si bien nuestra conversación el día de hoy está enfocada a modernización de aplicaciones inicialmente y luego daremos continuidad de esta misma historia hacia poder concebir un espacio de nube pública o privada o híbrida, ¿por qué no? Es como este mismo camino se puede ir viendo desde diferentes aristas o diferentes líneas de negocio, acorde a la evolución que nosotros estemos viendo. ¿Ok? Teniendo esto como referente, básicamente, cuando empezamos a hablar del mundo de modernización de aplicaciones, muchas veces empezamos a hablar de Docker, de Kubernetes, pero no tenemos el concepto claro, o también podemos decir, ¿sabes qué? Eso es un tema de bastante profundidad técnica que considero no tengo el expertise. Bien, lo que buscamos acá es entregar un mensaje sencillo. ¿Y realmente cómo inicia esto? Pues bien, Docker realmente es, mencionamos, una tecnología, ¿cierto? Que se desarrolló quizá 5 o 6 años atrás. Muchas veces encontramos inclusive compañías que buscan adquirir a personas con fuertes conocimientos en estas áreas de microservicios, pero por ejemplo piden experiencia de 10 a 12 años sin ni siquiera conocer que es una tecnología posiblemente emergente unos años atrás, que se ha estado desarrollando, que se ha convertido en un pilar estratégico para muchas organizaciones, pero que continúa en ese proceso, donde todavía muchas personas están precisamente desarrollando todas sus soft skills posiblemente o referencias técnicas para poder ejecutar estos procesos dentro de su organización. Entonces, ¿qué es Docker? Docker realmente al día de hoy es una tecnología que lo que hace es, mencionémoslo, empaquetar diferentes recursos que podemos tener en un software que
que es ligero y portable. Y que adicional a esto nos permite, a través en este caso de VMware, movilizar diferentes cargas, sea de una manera local que podemos tener on-prem, sea de una manera de desborde que tenemos a cloud o inclusive entre cloud. Nuevamente lo que nosotros manifestamos es cómo podemos operar y cambiar quizá el modelo tradicional que veníamos trabajando, donde si ustedes se fijan, quizá muchos de ustedes son familiares hacia este modelo, donde tenemos un hardware, correcto, un sistema operativo, un hipervisor, ¿cierto? Diferentes sistemas como lo puede ser arbitrarios, como puede ser un Microsoft, como puede ser un Linux, como puede ser un Ubuntu, un Red Hat, no lo sé, ¿cierto? Y donde vamos a tener diferentes aplicaciones corriendo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo ha cambiado la historia? Hemos continuado con ese mismo hardware, que ya, por ejemplo, no puede ser un nodo físico, ¿cierto? Sino que inclusive puede ser una PC, ¿cierto? Y asimismo vamos a tener un sistema operativo, habilitamos Docker, y lo que nosotros vamos a tener, en este caso, es una pequeña máquina virtual, que también puede estar corriendo bajo un Linux, que también puede estar corriendo bajo Microsoft, depende de lo que nosotros estemos organizando o orquestando, y permitir, en este caso a través de Docker, perdón, tener una máquina virtual como si fuera una especie de Java. Y asimismo empezamos a manejar diferentes aspectos básicos. Ahora bien, ¿qué es lo interesante? Docker evolucionó en ese caso. Entonces, Docker permitió a 3 ingenieros, años atrás, exactamente 3 personas, poder crear un concepto o una solución que hoy conocemos como Kubernetes. ¿Cuál es el objetivo de los Kubernetes? Es básicamente esos Docker o esos runtime que nosotros tenemos, cómo los podemos ahora empezar a, por ejemplo, orquestar, básicamente. Entonces, si teníamos en este caso ese Docker que tenía mi aplicación de base de datos, o esa aplicación que yo tenía para mi portal web, o esa aplicación que yo tenía para pagos en línea y demás, que está construida en microservicios, este señor nos ayuda precisamente a orquestarlo todo, como si fuéramos un departamento de seguridad donde yo estoy validando que cada uno de los elementos que nosotros construimos, en este caso para habilitar nuestra aplicación, nuestro servicio, pueda estar operando. Acá hay una pequeña cuña bastante interesante, y es que Joe Cray y Veda, que fueron 2 de los 3 ingenieros que crearon este concepto de Kubernetes, de hecho hoy hacen parte de nuestra compañía VMware, uno como desarrollador principal de ingeniería y otro como visionario comercial de negocio. Entonces nos permitió unificar 2 visiones que tenemos desde un mundo empresarial a un mundo que podía ser open source o gratuito, para empezar a concebir una estrategia de aplicaciones modernas. Y esta estrategia de aplicaciones modernas nos ha permitido empezar a aportar bastante a la comunidad. ¿Qué es lo interesante acá? Que ustedes pueden visualizar. Nuestra compañía actualmente es el segundo, mencionémoslo, sponsor o donador de diferentes proyectos. Nuevamente, cuando hablamos de microservicios, estamos hablando de una comunidad que es gratuita, donde todos los proyectos pueden ser gratuitos. Pues bien, VMware ha lanzado diferentes, mencionémoslo, patentes o programas que pueden ser empleados por cualquier organización, por cualquiera de ustedes lo pueden verificar, y esto nos permite nuevamente hacer una concepción. ¿Y qué es la visión que nosotros atacamos? Es la siguiente. Si bien normalmente teníamos un área, si ustedes veían, de operaciones, de infraestructura, de seguridad, ahora generalmente lo que encontramos es una gestión, una administración, diferentes equipos que yo podía visualizar. Pero cuando hablamos del equipo de desarrollo, generalmente estamos hablando de equipos que desarrollan en consola, a través de sus computadoras o conectados a los servidores, donde para ellos su modelo es el CLI o líneas de comando, interfaz de línea de comandos, ¿cierto? Pero para el administrador es una gestión más hacia equipos.
Y cuando intentamos unificar estos dos mundos, empezamos a percibir diferentes choques o problemas. Lo que nosotros pudimos descubrir a través de VMware es un modelo de unificar, en este caso. ¿Y qué hacemos cuando nosotros hablamos de unificar? Es básicamente que las personas que naturalmente hacían este modelo de operación, ¿cierto? Tradicional de años atrás, no van a tener ningún inconveniente cuando empezamos a sumar a los equipos de desarrollo, donde si bien lo que cuenta y desarrolla esta historia es que acá nosotros estamos hablando de nodos físicos o de hardware o de infraestructura, los demás elementos, y acá nosotros simplemente estamos alineando comandos o ejecutando tareas o procesos porque estamos habilitando nuestra aplicación. ¿El punto cuál es? Para que esto pueda funcionar, tiene que correr acá. Y para que esto pueda correr, tiene que indicar cómo debe funcionar, qué debe conectar, cómo debe aplicar. Entonces, lo que nosotros descubrimos y que van a ver cómicamente en la siguiente imagen, es que normalmente cuando nosotros los desarrolladores iniciábamos en este mundo, partiendo de cursos en Coursera, se puede decir, porque todo era gratuito, por ejemplo, EDX, entender el concepto, empezábamos a programar o a descubrir todo este ambiente en nuestras computadoras, donde todo funcionaba perfectamente, donde podíamos agregar las librerías, correr diferentes microservicios, tener un ambiente quizá productivo localmente, pero que no correspondía a un modelo empresarial. ¿Cuál fue la primera sorpresa? Cuando nosotros empezamos a modelar este mismo código, empezamos a descubrir que no servía. Por ejemplo, que habían temas hacia storage, sin importar la marca, nuevamente siendo agnósticos, que no operaban, el almacenamiento no corría apropiadamente. Empezamos a ver que para conectar posiblemente ese ambiente que se creó en nuestro hogar, en nuestra computadora, resulta que no habíamos definido muy bien que acá ya tenemos, por ejemplo, balanceadores a nivel empresarial que ya tiene la compañía. Ya no estamos hablando de ese Nginx o ese balanceador open source o free que teníamos nosotros ejecutando previamente. Asimismo, descubrimos que hay una red, por ejemplo, donde tenemos diferentes VLANs, conexiones, pero lo más importante, teníamos una seguridad, porque tenemos un perímetro digital, ¿cierto? Normalmente, para cubrirnos y blindarnos de que, por ejemplo, no tengamos un ataque, un ransomware, que ninguna de las imágenes que puedan estar publicadas pueda tener algún elemento nocivo para la red o que intente, digamos, vulnerar el servicio. ¿Por qué? Porque normalmente todo este tema open source está ligado a una conexión que se llama Internet, ¿cierto? Pero más cuando hablamos de Internet, estamos hablando de un ambiente público, donde podemos hacer todas estas descargas, pero quizá esa misma descarga pueda tener algún elemento que pueda ser nocivo, ¿cierto? O que pueda intentar hacer una denegación de nuestro servicio. Entonces es acá donde, por ejemplo, equipos de seguridad mencionan, mira, en ningún momento tú mencionaste que necesitarías habilitar X elementos, Y elementos para que tu aplicación funcionara. Tú, por ejemplo, no mencionaste o las organizaciones pecaron en no conocer que tendrían inclusive que salir hacia Internet. Y, por ejemplo, por las mismas directrices que se tienen, no se permite hacer o se tienen diferentes procesos. Entonces es donde empezamos a ver nuevamente que existían dos mundos, el mundo de DevOps y el mundo de las operaciones. ¿Qué fue lo que nosotros permitimos generar a través de nuestra compañía? Básicamente, sin importar la referencia que se tuviera localmente nuevamente de hardware, de storage que ustedes pudieran estar ejecutando, permitimos el concepto de máquina virtual es lo mismo para VMware como cualquier compañía, cada una con diferentes parametrizaciones o funcionalidades que pueden ser de mayor uso en diferentes ambientes o ventajas. Bien, y lo que buscamos acá es poder correr ese Microsoft, poder comer, por ejemplo, ese Linux, ese runtime que veíamos al inicio, ¿recuerda? Que puede ser precisamente un ejemplo Docker. Ok, vamos a seguir hablando de las librerías, del modelo de Node.js, Python, demás que nosotros estemos trabajando, pero donde nosotros vamos a permitir, por ejemplo, empezar a habilitar imágenes o a subir ese contenido. Fíjense que todos estos son temas open source, pero lo interesante acá que nosotros brindamos desde nuestra compañía es que trabajamos a un nivel empresarial. Y la pregunta podría ser, Felipe, ¿qué es un nivel empresarial?
Cuando nosotros dialogamos a un nivel empresarial, mencionamos que si en algún momento, por ejemplo, Daniel necesitase una ayuda, puede consultarnos a nosotros y tendremos expertos que apoyarán a conectar nuevamente esos elementos que nosotros veíamos en un momento como un sombrero gris o algo que no podíamos conocer. Y lo más interesante es que cuando nosotros garantizamos que esto está operando en este modelo, no solamente le estamos aplicando al data center, si bien nosotros podemos estar hablando de un concepto de nube pública, en este caso, o un desborde o una conexión, esto también puede aplicar digamos, elementos que tengamos en Azure, a elementos que nosotros estemos manejando en AWS, en un GCP, pero ¿por qué quizá no extenderlo? Quizá un momento de un Alibaba, quizá un momento de un Oracle, Infrastructure, no lo sé. El punto es que nosotros lo que buscamos, fíjense, es ser agnósticos a la estrategia que pueda estar desarrollando la compañía y por el contrario, en este caso, nosotros ser ese habilitador y generar ese roadmap a futuro. Entonces, si bien, fíjense que acá acabamos de expresar quizá en estas dos ilustraciones cuál es ese mundo que encontramos y cómo nosotros podemos ser un habilitador, pero también como organización tenemos algo muy interesante para ustedes y es, si ustedes gustan, este es un enlace, una página web que es pública para todos. Algo bastante interesante acá es que veámoslo, es ese curso de Coursera, de DX que les mencionaba, que muchas veces puede ser pagado o que nosotros podemos encontrar en la red. Acá lo tenemos para todos los aspectos. Ustedes pueden ser gerentes, pueden ser administradores, pueden ser personas de soporte. Tenemos diferentes niveles de los cursos donde en ningún momento hablamos como compañía de VMware, sino que hablamos del concepto. Nuevamente, esto es un recurso que crearon las personas de Kubernetes a través de VMware, en ese caso, donde ustedes pueden aprender desde el concepto básico o for dummies a quizás hasta un concepto avanzado, pero teniendo presente es cómo yo voy evolucionando en la escala y yo qué necesito de cada una de ellas. Entonces, acá queda nuevamente esta invitación. Es un curso que ustedes pueden tomar o diferentes cursos y lo pueden ir haciendo. Lo más interesante son cursos que no duran más de 10 a 15 minutos. Pueden ser escuchados como si fuera un podcast o pueden ser netamente visuales y ustedes lo van desarrollando a su medida. Nuevamente lo que nosotros buscamos como organización es que si a veces tenemos un vacío conceptual o técnico, este pueda ser abordado sin necesidad de que nosotros estemos posicionando alguna marca o algún producto en particular, sino que ustedes mismos al tener el concepto per se claro, nos permitan ahora a nosotros demostrar cuál es el valor que nosotros estamos dando como organización y el modelo de negocio operativo, independientemente a las funcionalidades técnicas que nosotros debamos solventar por debajo, ¿vale? Teniendo esto como referente, hay un punto que sí me gustaría compartir. ¿Y cuál es? Nosotros desde nuestra compañía vemos el mundo de modernización en dos aspectos, nuevamente. Entonces, vemos el mundo. Daniel, ¿me puedes confirmar, por favor, si ustedes pueden visualizar acá este Miro? Por favor. Sí se ve la pantalla de Miro. Muchísimas gracias. Excelente. Entonces, tenemos esta percepción. Nuevamente, podemos tener nuestro departamento de DevOps, ¿correcto? Podemos seguir manejando toda nuestra operación de TI, operaciones, seguridad, infraestructura. Pero lo que hacemos es conectarlo o resumirlo en lo siguiente, que es lo que acabamos precisamente de visualizar. Nosotros buscamos es garantizarles que tengan una herramienta que pueda ser segura, que pueda ser consistente, ¿cierto? Recuerden la palabra portable y flexible, que sea rápida de implementar, pero sobre todo que sea escalable con el tiempo. Para nosotros es indiferente si la tecnología puede estar atrás, adelante, los demás componentes igual. Lo importante es identificar qué recursos tenemos disponibles y cuál puede ser la manera más apropiada de empezarlos a ejecutar. Porque al final, cuando nosotros empezamos a desarrollar en microservicios, todo esto parte de un diseño o una idea. Puede que, por ejemplo, trabajamos con una compañía, en este caso que era, imaginémonos un Uber. Ellos, ¿qué buscaban? Crear una aplicación, ¿cierto? Que habilitara, digamos, la conexión de sus usuarios, ¿cierto? Que partió de una idea. Sobre eso se tuvo que diseñar
tanto en arquitectura, en venta, cuáles van a ser los elementos, dependencias. Y esto permitió a nosotros empezar a crear y a unificar dos productos o dos áreas. Es cuál es el producto final que nosotros queremos presentar y cuál es el modelo de desarrollo que nosotros tendríamos que hacer, que nosotros lo llamamos generalmente, cuál es ese roadmap. Porque cuando empezamos a hablar de microservicios posiblemente no tenemos claro cómo vamos a trabajar las bases de datos, qué vamos a publicar, dónde vamos a tener el almacenamiento. Y empezamos a tener diferentes elementos que no teníamos presentes o visibles que tenemos que ir cubriendo paso a paso. Si bien lo que nosotros identificamos es que al final necesitaremos diferentes herramientas, ¿cierto? Diferentes elementos. Acá estoy un Couchbase, puede ser un Oracle, no lo sé, un Hadoop, una base de datos que no es orientada a objetos o demás. Podemos utilizar elementos como Kubernetes, lo que pueda llegar a ser, ¿cierto? Y empezamos a hablar de un concepto interesante, y es cómo yo puedo hablar de una implementación continua. Y cuando hablamos de esa implementación continua, posiblemente hay elementos que ya tenemos o que ya empleamos. Node.js, Ruby, Java, Spring, que acabamos de ver, .NET, no lo sé, habrán diferentes lenguajes de comunicación. Al final, diferentes elementos técnicos, nuevamente dependencias que nosotros necesitaremos. Asimismo, podrán haber, digamos, un catálogo o un portal de diferentes imágenes que nosotros necesitaremos. Imágenes de un Apache, imágenes de un Windows, no lo sé, vamos a hacer un poco más globales, pero donde también vamos a necesitar incluir diferentes servicios. Acá hay un punto interesante. Generalmente desde el mundo de DevOps, nosotros tenemos tres elementos importantes y son: ¿qué herramientas necesitamos? ¿Qué imágenes de la web, por ejemplo, o imágenes locales, o imágenes del departamento de seguridad debemos habilitar? ¿Y cómo lo combinamos con ese código fuente, ¿cierto?, que nosotros tenemos localmente. Estos tres elementos generalmente es lo que necesita un desarrollador para construir. Pero si nosotros nos vamos ahora al modelo de operaciones, ellos necesitan una manera en que lo puedan gestionar. Ellos necesitan tener clara una infraestructura donde lo puedan ejecutar. Esa infraestructura puede ser un modelo de nube pública o esa infraestructura puede ser un modelo de data center local, ¿cierto? Y a su vez ellos necesitan tener visibilidad sobre todos estos puntos, mencionémoslo, y posiblemente a futuro pueden hablar de conceptos como lo puede ser un full mesh o un service mesh, depende cómo se esté evolucionando, pero que al final todo esto se tiene que entregar a un usuario final. Entonces lo que nosotros hacemos desde VMware es empaquetamos, permitimos que esto esté corriendo o consumiéndose en algún elemento o infraestructura que nosotros podamos tener para que al final tengamos un producto terminado, que puede ser esa aplicación, voy a decir Uber 2, disculpen, donde nosotros, por ejemplo, podemos tener la selección del carro y consumirlo. Al final, fíjense que para nosotros lograr esto, hay un papel importante en cómo yo opero actualmente, posiblemente ese data center, ese centro de datos, y cómo yo integro ahora esta área de desarrollo, en este caso, que nosotros podemos estar teniendo, digamos, en la organización, ¿vale? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, alguna duda. Todavía no tenemos preguntas en el chat. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Y precisamente entonces, ¿cómo conectamos esto? Es hacia la segunda parte de nuestra charla, ya para finalizar. ¿Y cuál es? Cuando nosotros iniciamos, si me permiten, lo que vamos a ver de acá en adelante es un poco de la experiencia, precisamente, tanto con nuestros clientes como con nuestros socios. Y en este caso, cómo nosotros empezamos a generar ese roadmap. Por ejemplo, partiendo de una modernización de aplicaciones. O no precisamente puede ser la modernización, puede ser cualquier servicio que nosotros estamos evaluando llevar hacia un modelo de nube privada, por ejemplo, o que la misma organización puede estar constituyendo. Si bien hay puntos importantes, y es, ¿cómo iniciamos? Generalmente, cuando empezamos a hablar
de un modelo de nube privada, hay una concepción muy fuerte hacia el modelo SaaS. ¿Por qué? Si bien muchas organizaciones, incluyendo la nuestra y posiblemente los que están acá presentes, el primer servicio que empezamos a consumir bajo un modelo SaaS fue Office 365. Dejó de consumirse el Office localmente, se pasó al modelo SaaS y todos empezamos a migrar poco a poco, porque ellos empezaron a cambiar precisamente ese modelo de oferta de venta que tenían. En ese mismo momento es que nosotros entendimos es cómo teníamos que conectar, llevar nuestro negocio para garantizar que nuestros usuarios estuvieran tranquilos. Lo mismo viene a suceder cuando empezamos a hablar de una concepción de nube privada. Quizá el primer error cuando a veces dialogamos con nuestros clientes es que identificamos es, perfecto, vamos a construir el modelo de nube privada, no hay ningún problema. El modelo de nube privada nuevamente puede ser netamente en un data center, puede ser netamente en un desborde de nube pública, o puede ser una concepción de un modelo híbrido entre esas, digamos, dos tecnologías o dos soluciones. Acá hay un punto importante y es, siempre hablamos de unificar, pero muchas veces nos gusta, por ejemplo, desarrollar ese Discovery Workshop. ¿Qué es ese Discovery Workshop? Entendamos realmente qué es lo que estamos consumiendo. Sabemos cómo nos vamos a conectar, sabemos cómo nos vamos a proteger, sabemos cómo vamos a salvaguardar nuestros datos, sabemos cómo vamos a orquestar los diferentes equipos o las diferentes tecnologías que vamos a tener en el mundo local o en el mundo de nube pública. Esto es un punto importante, pero adicional es importante conocer, cuando hablamos del licenciamiento actual, es cómo nosotros estamos ejecutando. Nuevamente hablamos de las inversiones que ya posiblemente ha podido hacer la compañía. Cuando hablamos de estas inversiones es qué nosotros estamos ejecutando, cómo lo estamos corriendo, qué líneas tenemos actualmente bajo esas tecnologías, pero sobre todo, cómo podemos empezar a construir una propuesta de valor en conjunto. Y cuando hablamos de trabajar una propuesta de valor en conjunto, es precisamente definir con ese paso 1 de cómo nosotros comprendemos realmente la operación, ahora cómo nosotros podemos hacer un análisis de esa misma operación, para que de una manera, si ustedes ven, gráfica, visual, pero muy sencilla, es comprender cuál es ese roadmap que tú quieres ejecutar. Actualmente te importa más orquestar tu infraestructura, saber cuáles son tus consumos, organizar, digamos, tu espacio local o las inversiones que acabas de hacer o esas consolidaciones. Ok, ahora quieres hablar de un modelo de nube privada. Cuando tú ya tienes organizado cómo vas a almacenar, qué vas a conectar, cómo te vas a, digamos, a extender hacia la nube, posiblemente tú ya puedas validar si necesitas validar, por ejemplo, servicios IaaS, servicios as a service, servicios tipo PaaS, y empiezas a conectar los diferentes modelos operativos que se pueden brindar hoy para las compañías y asimismo identificar posiblemente que este modelo IaaS realmente puede ser una fase posterior, porque quizá la modernización de aplicaciones debería ser una fase inicial o inclusive una fase previa a la concepción de un modelo de nube privada. Lo que queremos decir es que nosotros a través de nuestra compañía entendimos que hay un concepto muy importante cuando hablamos de nube privada, que quizá muchas veces no tenemos tan visible, y es hablar de un concepto de cloud management. Si bien, de hecho, Gartner, Forrester, IDC, el año pasado lanzaron documentos bastante interesantes y publicaron el por qué cuando nosotros hablamos y dan las razones de crear un modelo de nube privada, debemos tener presente cuál es el modelamiento, el consumo, el diferenciar qué es un consumo nativo a un consumo local, a un consumo sobre una plataforma de virtualización, por ejemplo, que puede estar sobre esas mismas nubes, y empezar a conectar estos diferentes hilos, pero sobre todo hablar de un concepto importante que muchas veces no tenemos, y es cuáles esos costos que nosotros estamos viendo, cómo nosotros estamos haciendo las operaciones de nuestros diferentes equipos. Lo más importante, el hecho no es hablar de expandir la organización, tener diferentes arquitectos, sino cómo yo empiezo a tener una granularidad y una gobernanza, así como yo lo podría tener localmente o en el modelo híbrido, de garantizar que todos estos nuevos espacios que nosotros vamos a empezar a conectar posiblemente, no van a ser elementos aislados o que se van a concebir como
un data center X o un data center Y que tengo adicionales, sino realmente nosotros lo vemos es en cómo integramos precisamente diferentes áreas de negocio, llámese desarrollo, llámese infraestructura, arquitectura, seguridad, ¿cierto? Tanto, fíjense, temas como pueden ser nuestras aplicaciones en modelos de automatización relevantes al time to market. Entonces, ¿cómo puedo reducir los tiempos de diferentes procesos a quizá minutos o horas, ¿cierto? Y asimismo, garantizar que mi operación sea continua, independientemente nuevamente de elementos que podamos tener acá, o inclusive que nosotros estemos modelando, que hemos visto en organizaciones, llegar a este modelo. Entonces es acá donde nosotros en conjunto buscamos lo siguiente, y es básicamente, sabemos que existe un modelo de cómputo, ¿cierto? Para cualquier organización, indiferentemente del fabricante que se pueda estar ejecutando. Sabemos que hay un modelo de almacenamiento, ¿cierto? Que puede ser tradicional, que puede ser hiperconvergente, porque está enfocado a un modelo de Software Defined Data Center, pero también sabemos que hay un modelo de redes o de networking, pero donde también nosotros tenemos que incluir, y por eso lo tenemos acá, un stack posiblemente de seguridad, ¿cierto? Donde pueden estar nuestros firewalls, los IPS, IDS, demás tecnologías, ¿cierto? Y lo que nosotros buscamos es, ahora cuando hablamos a la modernización, o quizás esos microservicios que nosotros podamos estar corriendo localmente, es como podemos tener quizá dos formas de conectarlo. ¿Y cuáles pueden ser esas dos formas de conectarlo? Nuevamente, yo puedo estar en un modelo de nube pública, por ejemplo, independientemente de la estrategia que nosotros estemos viendo, y lo que nosotros podemos garantizar, ¿cierto? A través de VMware es, ¿por qué no hablar de un tema también hablado hacia, por ejemplo, las comunicaciones o ese networking? Para ejemplo, conectar esta misma línea. ¿Cómo nosotros también podemos hablar de un tema de cómputo directamente? Entonces, imaginemos como si tuviéramos ese pequeño hardware para consumo. ¿Cómo nosotros podemos hablar de almacenamiento? Sea un almacenamiento de tipo local, por ejemplo, o un almacenamiento que se está percibiendo a sí mismo a través del mismo cómputo, y cómo a su vez nosotros podemos trabajar estrategias, sea por ejemplo de DR, sea por ejemplo de concepción de nube privada extendida directamente, o por ejemplo tener otro centro de datos posiblemente donde nosotros también estamos consumiendo asimismo cómputo, almacenamiento, redes en este caso, temas de microservicios y temas de seguridad, todo per se como si fuera una única ilustración o una misma imagen. Nuevamente lo que nosotros buscamos es poder permitir comunicar estos ambientes entre sí, independientemente las tecnologías, los espacios que se estén ejecutando, pero sobre todo identificar algo importante, y es, muchas veces cuando hablamos quizá de este stack que ustedes están viendo acá, puede que la organización haya iniciado acá, que puede ser el 60, 70, 50%. Todos saben cómo virtualizar, está bien, perfecto, pero puede que la organización se esté alistando para ver ellos cómo van a empezar a manejar sus temas de almacenamiento, si van a hacer consolidaciones, si van a pasar a un modelo de hiperconvergencia, si están construyendo su propio stack de Software Defined Data Center. Asimismo, ellos pueden visualizar también o pueden tener la prioridad de cómo empiezan a comunicar o garantizar los ambientes que ellos tienen físicamente, ¿cierto? Digamos con el firewall, para comunicarse directamente con sucursales remotas o diferentes puntos que puedan ser hub directamente de la compañía. Y asimismo también empezamos a ver otro punto interesante, y es todo este tema que les mencionaba de CMP o de Cloud Management, cuando hablamos de automatización, cuando hablamos de operaciones, cuando hablamos de concepción, y al final lo que nosotros buscamos es tener plena seguridad, ¿cierto? De todo esto. Entonces fíjense que al final cuando nosotros dialogamos quizá ese stack o ese mensaje nube privada o nube pública, hay diferentes elementos que nosotros debemos empezar a tener presentes para poder garantizar que esa trazabilidad
o que ese roadmap que, por ejemplo, nosotros nos planteamos, en ese caso, realmente puede ser ejecutable o puede ser posible, ¿vale? Y ya para finalizar, nuevamente les comparto, esto son las diferentes publicaciones, como les mencionaba, tanto IEC, tanto Forrester, Omdia, de hecho es uno nuevo que salió para el año pasado, de hecho, y habla precisamente sobre la percepción de Cloud Management, ¿cierto? Y la importancia o el papel que viene a ejecutar cuando hablamos de un proyecto hacia una nube privada, una nube pública, que las organizaciones deben tener en cuenta. Acá, por supuesto, es un estudio, ustedes conocen, donde evalúan diferentes funcionalidades o aportes que pueden realizar las organizaciones. Lo interesante acá que ustedes pueden visualizar es ir viendo cada uno de los capítulos. Entonces, ver, por ejemplo, ellos cómo interpretan la automatización o qué se debería percibir o analizar, tanto comercialmente hacia el modelo de negocio como técnicamente, y asimismo, cómo hacia los ambientes de cloud yo lo puedo empezar a ejecutar. Pero algo también interesantísimo, y es, yo cómo puedo hablar de los costos y cómo puedo hablar de esa modernización considerando ambientes híbridos, porque ¿qué es una realidad para muchas organizaciones? Posiblemente muchos de nosotros ya tenemos Enterprise Agreement con compañías como puede ser un Azure, como puede ser un Amazon, donde tenemos diferentes consumos, ¿cierto? Pero realmente conocemos esos consumos, sabemos el aprovisionamiento que pueden estar teniendo los servicios si es el más apropiado, sabemos si podemos hacer overcommitment, si podemos hacer un right sizing, si podemos empezar a evaluar estas mismas tecnologías para identificar cuál es la línea de negocio o el modelo de crecimiento más apropiado para la organización, con el fin nuevamente de garantizar que las inversiones actuales o futuras que está pensando la compañía estén debidamente soportadas y que garanticen que el usuario final pues va a tener la mejor experiencia de uso, ¿vale? Entonces, teniendo esto como referente, básicamente esta es la presentación que teníamos organizada para el día de hoy, siendo respetuoso también con el tiempo y dándole nuevamente las gracias a todas las personas que están hoy presentes. No sé, Daniel, si tengan alguna consulta o alguna duda, por favor, estamos acá para solventar junto con el equipo Martínez. Sí, muchas gracias. Vamos a habilitar ahorita los micrófonos y las cámaras. Listo. Si alguno tuviera alguna duda, puede pues, levantar la mano y habilitar su micrófono. O bien, pueden hacer sus consultas también en el chat y con gusto las podemos leer. Omar, me parece que tiene levantada su mano. Si usted puede habilitar su micrófono. Ok, no están como que algo tímidos. Ya. Sí, cabrón. Fernando me aparecía ahí también con la mano levantada, pero no. Voy a hacer una prueba en el chat porque no me aparece nadie. De acuerdo. Sí tenemos habilitado el chat. Si alguien tuviera alguna duda, pues sin ninguna pena puede habilitar ahí su micrófono para hacer su consulta. Yo para mientras tengo una consulta, Felipe. Cuando mencionábamos sobre el equipo de VMware, había una consola. Esa consola se debe instalar, ahí me perdí un poquito, se debe tener instalada, por ejemplo, en el domicilio, o esta tendría que estar en la oficina, por ejemplo, o por donde están los servidores. Ok, es una excelente pregunta, Daniel. De hecho, la consola puede ser, hablamos hacia modernización de aplicaciones o microservicios, puede que esté conectada al servidor y si el cliente tiene habilitada la comunicación, el usuario podría trabajar remoto,
o el mismo usuario dentro del mismo ambiente puede ejecutar sus herramientas o ventanas que él necesita, su consola, pero la consola tradicional de gestión que puede tener el usuario a nivel de vSphere o alguna herramienta sigue siendo para él su única consola de consumo y no la va a compartir con el equipo de desarrollo, por ejemplo. Entonces es un punto importante. Entendió, muchas gracias. Pues al parecer no tenemos consultas, no tenemos dudas por acá. Ok. ¿Sí? Pues sí, pues no tenemos dudas, si gusta podemos pues concluir acá con la charla. Perfecto, entonces nuevamente muchísimas gracias Daniel y a todos por este espacio, esta invitación, y también al equipo Martinexa. Y bueno, estamos atentos para cualquier solicitud, apoyo que ustedes necesiten. Si gustan nuevamente una charla de este estilo, si se fijan, intentamos no hablar nada de productos, sino por el contrario, comprender realmente cuál es el desarrollo, el roadmap o las iniciativas que puede estar llevando la organización y cómo en conjunto podemos empalmarlo. Claro, sí, muchísimas gracias. Agradecemos acá la exposición del ingeniero Felipe Camacho por explicarnos y hacerlo bastante comprensible, ¿verdad? Muy interesante ver cómo podemos encontrar esas soluciones y aplicarlas nosotros mismos. Y pues para poder estar a la vanguardia, ¿verdad? Solo vamos a ver acá. Bueno, un agradecimiento acá de Olivia, dice muchas gracias por la información y la oportunidad de compartir este tema de nuestro interés. Muchas gracias, Olivia. Queremos también enviar un agradecimiento especial a Víctor Batres y a Ana Juárez de Martinexa, quienes ellos han hecho posible estas conferencias y pues ellos son los que nos traen a estos especialistas invitados en estos temas. Claro que sí, Felipe, vamos a estar ahí, vamos a tomar ahí la palabra y vamos a ver si podemos organizar otras charlas respecto a estos temas. Son de bastante interés para nosotros y pues en general, ¿verdad?, a toda la población. Para la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, GAE, es un gusto el poder contar con la participación de cada uno de ustedes en estos miércoles de webinar. El objetivo principal de estos eventos es crear una cultura de educación en tecnología e innovación, pues en las diferentes instituciones del Ejecutivo y pues en la población en general. Ya veíamos también acá cómo podemos implementar este desarrollo y todo en nuestras empresas, ¿verdad? También les hacemos la cordial invitación que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Comisión GAE, espacio oficial. Y pues recordarles que estos webinars los estamos subiendo en nuestro canal de YouTube para que los puedan volver a ver. Como siempre, les estaremos enviando la respectiva invitación para el siguiente evento. Queremos que estén muy bien, por favor, todas sus medidas ahí de bioseguridad. Y pues, sin nada más que agregar, nos despedimos el día de hoy y los esperamos el siguiente miércoles. Que tengan un excelente día. Gracias, buen día. Comisión GAE, trabajando juntos por la transformación digital del gobierno al servicio del ciudadano.